vamos a iniciar la sesión, ¿vale? En primer lugar, deciros que la sesión va a durar a 1 hora y cuarto, hasta las 6 y cuarto, que os pedimos que mantengáis las cámaras y el audio apagados para que no haya problemas con la conexión y se pueda escuchar principalmente a las panelistas, que en el caso de que tengáis dudas o preguntas, que las formuléis a través del chat que tenéis al final abajo del todo. Veréis que hay una pestañita donde pone chat, pues ahí podéis plantear las dudas que vayan surgiendo, ¿vale? Y que resolveremos en la medida de lo posible al final de la exposición de las ponentes. Os sugerimos también que para que podáis ver bien, ya que somos bastantes en la sesión, que podáis ver bien a la persona que está exponiendo, que optéis por la selección de visualización del hablante, que está arriba del todo a la derecha, y de esta manera podréis ver a la persona que está hablando, ya que algunas de las panelistas van a compartir material en la pantalla, ¿vale? Vale, disculpad, es que hay gente que se va conectando y entonces se va escuchando el sonido. Bien, en cuanto a la jornada, pues el título es Procedimientos Especiales de Familia COVID-19 y va a girar en torno principalmente al Real Decreto 16/2020 de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Y bueno, pues estas medidas han sido adoptadas por las autoridades sanitarias, se han adoptado unas medidas que han tenido una repercusión en lo que es el régimen, el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de los menores, provocando en ocasiones desequilibrios en los tiempos de disfrute, y también la crisis del COVID ha tenido consecuencias económicas que se derivan en unas alteraciones en las situaciones económicas de las personas obligadas al pago de las pensiones alimenticias o bien en las situaciones de quien perciben esas pensiones, lo cual ambas situaciones ha dado lugar, o se prevé que dé lugar, a numerosos procedimientos judiciales vinculados con el derecho de familia, y este Real Decreto, el 16/2020, lo que pretende es, digamos, de alguna manera prever un procedimiento para atajar todas esas situaciones. El objetivo de este Real Decreto es proteger el interés superior de las personas menores afectadas y contribuir a su mejor protección. Veremos a lo largo de esta exposición si el fin se consigue con este Real Decreto. Y bien, en cuanto al procedimiento, es un procedimiento especial, sumario, y se puede plantear durante el estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización. Se encuentra regulado en el artículo 3A5 del Real Decreto que he mencionado, y con este lo que se pretende es buscar pues un procedimiento para abarcar lo que son las demandas relativas a las pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida, las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre las cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, y las que pretendan el restablecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha pretensión. En cuanto a la exposición, la hemos organizado de tal manera que podamos enfocar primero lo que es el procedimiento, posteriormente el análisis del régimen de visitas y de custodia, y por último lo que son las cuestiones económicas. En primer lugar, hablaremos del procedimiento, será Carmen Sánchez Vidanes, abogada experta en Derecho de Familia con una larga trayectoria profesional, la que nos expondrá el procedimiento, ¿vale? Así que, si no hay ningún inconveniente, Carmen, te doy paso para que puedas iniciar la exposición. Ya está.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a intentar ser rápida y concisa en el tema del procedimiento. El procedimiento, como sabéis, surgen más dudas respecto a lo que no dice que a lo que dice, porque está regulado en el decreto tan solo en 3 artículos y alguno más que lo toca tangencialmente, pero sobre todo en 3 artículos, en los artículos 3 a 5 del decreto, y en el que se omiten muchas cosas que, bueno, queda a la interpretación primero nuestra y luego seguramente del juez o de la jueza que le toque resolver. Es fundamental saber que el procedimiento es un procedimiento con fecha de caducidad. En el momento de aprobarse el decreto, esta fecha de caducidad no se sabía, porque no se sabía todavía, no se tenía constancia de cuándo se iba a acabar el estado de alarma. Pero como ahora ya lo sabemos, pues sabemos que este procedimiento va a estar en vigor exclusivamente hasta el 21 de septiembre de este año. En vigor a la hora de presentar demandas. Naturalmente, a partir de ese momento seguirán siendo tramitadas las que ya se hayan presentado. Pero lo que es la vigencia, las demandas las podemos presentar exclusivamente hasta esa fecha. También es importante tener en cuenta que que estos procedimientos van a gozar de un carácter preferente en cuanto a la tramitación, pero solo hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, el 31 de diciembre pierden el carácter preferente. Este carácter preferente lo van a compartir también con los procedimientos de jurisdicción voluntaria que se sigan al amparo del artículo 158 del Código Civil, que tienen en cualquier caso esta tramitación preferente, que sí mantendrán a partir del 31 de diciembre, pero estos no, estos perderán esta tramitación preferente, que ya veremos a ver en qué se concreta la tramitación preferente, pero bueno, en principio la pierden. Y también algo importante en cuanto a los procedimientos que no están en el artículo 3 y 5, de los que tanto vamos a hablar en esta webinar, es lo que establece el artículo 19, que dice también que hasta 3 meses después de finalizado el estado de alarma, preferentemente todas las actuaciones, las vistas y las comparecencias se van a tramitar a través de presencia telemática, preferentemente. Eso ya veremos a ver también si es posible o no. Es decir, que también en principio el 21 de septiembre finalizaría esta preferencia telemática en cuanto a la tramitación de los procedimientos, que ya veremos si en estos casos en concreto es posible y sobre todo recomendable. Hay otra cuestión de plazo que también nos afecta y que está un poco escondido en el decreto, concretamente en la disposición adicional cuarta, y es la de que hasta el 31 de diciembre del 2020 se entienden realizadas las comunicaciones que se hagan al fiscal, o sea, las notificaciones al fiscal, en lugar de al día siguiente, como se entienden notificadas hasta hoy, igual que los procuradores, se entiende que tienen un plazo de 10 días para notificarse, lo que va a alargar sustancialmente los plazos en cuanto a los procedimientos especiales que vamos a tratar hoy, en la que en la mayoría de los casos va a haber fiscal. No siempre, pero va a haber fiscal en la mayoría de los supuestos. Bueno, pues empezando por estas primeras pinceladas, pasamos a ver cuál es el juzgado competente. El juzgado competente va a depender de los 3 supuestos que nos ha dicho Silvia que hay, solamente para estos 3 casos que nos ha comentado es posible este procedimiento. Y estos casos son el A, el B y el C, que están en el artículo 3, que todos tendréis a la vista, pero vamos, que van a salir en repetidas ocasiones. En cuanto a la competencia de las demandas que se presenten al amparo del apartado A y B, el juzgado competente pues va a ser aquel que dictó en su momento la resolución, la sentencia que acordase el régimen de visitas, la custodia o la pensión alimenticia que se quiere modificar, o incluso la pensión entre cónyuges, porque también valdría para la pensión de pensiones compensatorias. Y en el supuesto C del artículo 3, el juzgado competente aquí se desdobla porque hay varios supuestos diferentes. Uno es cuando se quiera establecer una pensión nueva de alimentos entre parientes. Aquí tendremos que acudir a la competencia ordinaria para estos supuestos, que nos la da el artículo número 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que va a ser siempre el domicilio del demandado. Para los supuestos que lo que se quiera es establecer pensiones de alimentos de hijos menores, o sea, lo que hasta ahora venimos llamando relaciones paternofiliales, el juzgado competente va a ser el que nos establece las normas del 769.3, es decir, en principio sería el del último domicilio común y en caso de que no haya, pues sería el domicilio del demandado o el domicilio del menor a elección del demandante. Eso no cambia la norma. Y en el supuesto de que lo que queramos es hacer una revisión de la pensión ya existente y ya acordada en un procedimiento anterior, pues el juzgado competente va a ser el juzgado que dictó esta medida que queremos modificar.
Hay una circunstancia a tener en cuenta también, y es el supuesto de que las medidas se hayan acordado, tanto en el apartado A como el B como el C, se hayan acordado en un juzgado de violencia. En este supuesto, el juzgado competente va a ser el juzgado de violencia, a excepción de que ya se hubiera extinguido la responsabilidad criminal o que no hubiera llegado a producirse, porque haya habido por el camino una absolución o un archivo del procedimiento. Pero si no, el juzgado sería el de violencia. Si ya no existe responsabilidad penal, el juzgado sería el mismo que hubiera tenido que conocer del procedimiento de no mediar violencia en el supuesto en concreto. Bueno, en cuanto a legitimación activa y pasiva, la voy a dejar para que, porque como depende de los casos A, B y C, para que sean Rosa y María José las que concreten cuál es la legitimación, y también en cuanto a los requisitos objetivos para los procedimientos, sean A, B o C, dependiendo. Y nos metemos de lleno en lo que es el procedimiento como tal. Nos dice el decreto que el procedimiento se inicia por una demanda que ha de reunir los requisitos de la demanda de juicio ordinario, es decir, los del artículo 399 y 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Juicio ordinario. Esto quiere decir que tenemos que decir todo lo que sabemos, es decir, tenemos que dar todos los datos, que hay preclusión, preclusión en cuanto a la posibilidad de introducir datos nuevos después si los conocíamos antes, no vamos a poder hacer eso teóricamente. Luego es verdad que como las cuestiones que afectan a menores son relativamente muy relajadas en este sentido, pues cabe la posibilidad de que nos dejen, pero bueno, por si acaso lo que nos dice es que todo lo que no sean hechos nuevos no se va a poder añadir posteriormente, es decir, que hay que meter todo lo que podamos y toda la documentación que tengamos junto a la demanda. Para los supuestos B y C, que son los de las cuestiones económicas, necesariamente además tenemos que aportar un principio de prueba que consiste, y nos lo dice expresamente la ley, en la acreditación mediante, si es trabajador por cuenta ajena, la acreditación de la entidad gestora de la prestación que esté percibiendo en este momento, y en el supuesto de que sean trabajadores o trabajadoras autónomas, pues sería una declaración de cese de actividad o algo que acredite la disminución de ingresos. Esto va a ser francamente difícil, pero esto también seguramente nos hablará de ello María José. La tramitación del procedimiento es que una vez que se presenta esta demanda, el letrado o letrada de la Administración de Justicia es la que tendrá que dictar un decreto admitiendo, salvo que vea algún problema de competencia o de jurisdicción. Si entiende que no es competente o no es la jurisdicción adecuada, puede dar traslado al juez para que sea este el que inadmita la demanda. Pero si no es así, si la admite, lo que va a hacer es citar ya directamente tanto a las partes como al Ministerio Fiscal, si hay menores involucrados, a una vista que se va a celebrar, lo dice la ley muy tajante, ya veremos en qué queda esto, en el plazo de 10 días desde la admisión a la demanda. Vamos a ver. Y lo que dice es que el procedimiento se va a regir a partir de este momento por las normas del juicio verbal, es decir, del juicio verbal normal, no del juicio verbal especial de familia regulado en el 748, no, del normal. Es decir, tenemos ya, por lo tanto, bastantes mezclas de procedimientos. Es un procedimiento muy poco estructurado, pero en el que se van recogiendo pues, de uno y otro algunas de las tramitaciones. Una vez que está señalado este juicio en este supuesto plazo de los 10 días, las partes tienen un plazo de 5 días con antelación a la fecha que se señale para pedir pruebas. Que no se puedan presentar, es decir, para pedir que se cite a personas, para hacer requerimientos o, también dice la ley, para pedir que se libren oficios o que se recabe documentación de organismos públicos y privados. En fin, si esto es así, es evidente que en 5 días no vamos a tener la resolución de esta prueba documental de ninguna de las maneras, porque se supone que el objeto de esto es que esta prueba obre ya en el juzgado el día de la vista. Bueno, no va a ser así, así que vamos a intentar no tener que recurrir a estos oficios porque va a ser totalmente inútil si es que tenemos cierta prisa en que se resuelva el procedimiento. Dice el decreto de forma expresa que antes de la celebración de la vista, justo antes, puede ser el mismo día, y lo lógico es que sea el mismo día, hay que hacer 2 cosas. Una de ellas es la audiencia a los menores, y concreta que a los menores mayores de 12 años necesariamente se les va a oír, pero a los menores de 12 años dependerá de si el juez lo entiende necesario. Aquí también cambia el criterio con respecto a los procedimientos normales de familia, en los que no es si el juez lo entiende necesario, sino si tiene suficiente juicio. Bueno,
Aquí es una valoración que va a hacer exclusivamente el juez. Esta audiencia de los menores yo entiendo que tiene que ser necesariamente personal, no me cabe en la cabeza que sea vía telemática, porque, bueno, en fin, telemáticamente estará o con un progenitor o con otro. Parece un poco difícil que el niño o la niña se expresen de una manera libre si están en un domicilio con uno de los progenitores, pero bueno, en principio no se establece nada, nada se dice, y como la preferencia es por vía telemática, pues ahí cabe todo. Y la otra requisito que antes de la vista, de la celebración de la vista, también se establece en el decreto es la necesidad de que el juzgado exhorte a las partes a llegar a un acuerdo, es decir, que anime a las partes a que se llegue a un acuerdo. Evidentemente, si hemos llegado a este punto, parece difícil también que se pueda alcanzar ningún tipo de acuerdo, pero bueno, está ahí puesto y así lo decimos. En la vista, la parte demandante pues, se ratificará la demanda, habla expresamente el decreto de que podrá pues, ampliar la demanda o actualizar algunos de los hechos, tampoco es nada nuevo esto, y a continuación pasa la parte contraria a contestar la demanda verbalmente. Esto es importante, se contesta verbalmente y establece expresamente que con posibilidad de reconvención. La reconvención evidentemente solo podrá ser, entiendo desde punto de vista pues, de los procedimientos de familia, solo podrá ser evidentemente por alguna de las 3 causas del artículo 3 de este decreto, alguna de estas 3 causas, y lo que habría que ver, valorar es si cuando uno está pidiendo la reducción de una pensión y el otro está pidiendo una reducción menor o otra cosa distinta, como por ejemplo que se establezca una de las pensiones, si eso se entiende como reconvención, que en el procedimiento de familia ordinario ya sabemos que no se entiende así como una reconvención, sino que hay que pronunciarse sobre la pensión alimenticia, y da igual que lo llames oposición a lo que pide uno que reconvención, porque lo que se va a hacer en definitiva es ver la medida en toda su plenitud por parte del juzgado, no sería una reconvención como tal. Yo entiendo que se trataría una reconvención de una medida de las que no estén ya en tela de juicio en la demanda inicial. Y en este supuesto, también, el problema que surge es que puede crear una evidente indefensión a la parte demandante, que no se esperaba de ninguna manera, no llevaría elementos probatorios para rebatir la reconvención de la parte contraria. Aquí caben 2 opciones. Algunos jueces lo que han entendido es que si se va a plantear reconvención, necesariamente hay que anunciarlo unos días antes para no crear indefensión a la parte contraria. Pero, bueno, si no se ha hecho así y si allí se plantea reconvención y no se puede de una manera defenderse de ella, porque habrá que hablar con el cliente para ver si lo que te está diciendo es viable o no, pues entiendo que se cabría pedir una suspensión de la vista para que se señale en un plazo relativamente breve, pero bueno, para poder presentar las pruebas o los rebatimientos del asunto. Eso en cuanto a la reconvención. La solicitud de prueba, la práctica de la prueba se va a hacer toda la que se pueda el día de la vista, evidentemente, pero se establece en el decreto que la que no se pueda practicar en ese momento hay un plazo de hasta 15 días para hacerlo. No dice nada el decreto sobre una vez realizada esta prueba en el plazo de 15 días, si es que se realiza en el plazo de 15 días, porque si son oficios que se pidieron en el plazo de los 5 iniciales, pero que no da tiempo a llegar y que el juzgado acuerda que vamos a esperar a ver qué pasa y tampoco llegan en ese plazo de 15 días, habrá que ver qué decisión se toma, si se prescinde de la prueba o si se amplía ese plazo de alguna forma, que también parece posible. Pero en cualquier caso, lo que sí parece evidente es que tendrá que respetar el derecho de las partes a después hacer una valoración de la prueba, que necesariamente pues, habrá que hacerla por escrito. Entiendo que ya no sería una continuación de una vista, sino que habría que hacerla por escrito. Todo esto lo que viene a suponer es que van pues, alargándose plazos, posibles incidencias y este procedimiento tan sumario y tan rápido que querían, que parece que se pretendía con este decreto, pues va a tener poca efectividad desde mi punto de vista. Otra de las características importantes que hay en cuanto al procedimiento en sí es la posibilidad de que se dicte una sentencia oralmente el día de la vista. Y si se dicta oralmente por el juez o la jueza la sentencia, también cabe la posibilidad de que las partes ya manifiesten allí mismo si están o no conformes con ella y por lo tanto si no va a haber recurso para que se declare firme. No parece aconsejable manifestar ya de antemano, antes de documentarla por escrito, si no la vas a recurrir, porque habrá que ver luego realmente el recurso. En cualquier caso,
Si se dicta verbalmente, el juzgado tiene obligación de plasmarla, de documentarla por escrito en un plazo de 3 días. Y los plazos para el recurso de apelación van a empezar a correr cuando se notifique por escrito. Es decir, a partir de ese momento es apelable la sentencia que se dicte. Y como no nos dicen nada no varía en nada el régimen de apelación, pues se entiende que el plazo va a ser de 20 días y va a ser a partir de la notificación por escrito. Hay una cosa importante que que puede crear dudas, y es que se menciona en el artículo 5 de punto 7, me parece que es, del decreto, se menciona que la resolución puede ser por auto o por sentencia. Se entiende que será por auto cuando no se llegue al fin del procedimiento, es decir, cuando se estime algún tipo de excepción procesal o ha habido algún tipo de problema que no se llega a la resolución, pero que la resolución de fondo del asunto siempre va a ser por sentencia. El recurso, como digo, va a ser un recurso de apelación dentro del plazo correspondiente, dentro del plazo ordinario de los 20 días, y cabe también, por supuesto, que se solicite en el plazo de los 2 días correspondientes o 5, dependiendo, la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la sentencia. Por ello, igualmente, estos plazos se iniciarán desde que nos entreguen la documentación de la sentencia, o sea, la sentencia documentada, no desde el día en que se dicta, aunque se dicte verbalmente en la propia vista. Yo creo que con esto hay algún detalle más, pero vamos a dejarlo para las preguntas. Yo creo que, si os parece, con esto os voy a poner de todas formas, que se me ha pasado totalmente. Iba a compartir en la pantalla el guión y nadie me ha dicho nada, pero bueno, esto lo vamos a colgar en la página. Nadie me ha dicho nada, no tenía nadie que decirme nada, he sido yo que se me ha olvidado, perdón, pero lo voy a compartir luego, si os parece, en el apartado de donde vamos a poner alguna cosa más y donde se vaya a colgar, en el apartado de la charla. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Vale, muchas gracias a ti, Carmen. No hay problema, lo podemos compartir junto con las preguntas que nos planteen por escrito, luego lo podemos difundir. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a ir con la parte del régimen de visitas y de custodia, que nos va a exponer Rosa García Carreras, abogada también de familia, con una trayectoria en esa rama del derecho desde hace muchísimos años. Así que, Rosa, si eres tan amable. Otra cosa, deciros a todas que podéis plantear las dudas a través del chat, ¿vale? Y que al final de todo las iré escogiendo aquellas que vayáis planteando. Ya tenemos algunas que nos habéis formulado por correo y que responderemos, pero si tenéis cualquier duda o pregunta, planteadla ahí, ¿vale? A través del chat. Muchas gracias. ¿Rosa? Sí, aquí estoy. ¿Estás lista? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar ahí detrás, que es complicado, yo sé que es complicado esto, y además, bueno, también es muy complicado hablar a tu propio ordenador y vernos en cuadraditos chiquititos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo rápido y lo más claro posible. Bueno, como ha dicho Carmen, este decreto, este Real Decreto, está previsto para unos supuestos concretos. Y yo voy a tratar única y exclusivamente para los supuestos en los que se tiene que restablecer el normal funcionamiento del régimen de custodia o régimen de visitas vigente. Esto lo recoge expresamente el artículo 3.a del Real Decreto. Y, importante, dice restablecimiento de los desequilibrios que se hayan podido producir como consecuencia de las medidas sanitarias acordadas en el estado de alarma. Sabemos, porque desde el primer momento nos han estado contando los clientes por mail, que han surgido montones de dudas de cómo llevar a cabo este régimen de visitas o los intercambios de custodia compartida durante la fase dura del confinamiento, cuando no se salía de casa. Fueron distintos órganos judiciales los que se fueron pronunciando. Es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos con este Real Decreto. Entonces, durante esa fase dura del confinamiento, distintos órganos judiciales se fueron pronunciando, diciendo que había que cumplir las visitas, que había que hacer el traslado de los niños para las custodias compartidas,
Otros, por el contrario, y aquí me estoy acordando del juzgado de Torrejón, dijeron que no, que el estado de alarma no permitía los traslados de los menores y que se interrumpían las visitas. Que hubo para todos los gustos. Lo cierto es que el artículo 7.1d del Real Decreto que acordó el estado de alarma el 14 de marzo, ese Real Decreto permitía la circulación por vía de uso público para el traslado o la asistencia, cuidado de menores o para volver al domicilio habitual. Ahí la mayoría de los órganos judiciales que se pronunciaron entendían que sí que estaba amparado el traslado de los menores para el régimen para que se pudiera hacer el régimen de visitas y para los intercambios de custodia. A los pocos días, como hubo esta disparidad de criterios, se pronunció el Consejo General del Poder Judicial y el 20 de marzo pronunció unos criterios diciendo que el estado de alarma no suspendía la ejecución de las medidas vigentes, con lo cual se entendía que se deberían estar cumpliendo las medidas vigentes en las sentencias de separación, divorcio, etcétera, etcétera. Y además se remitía a la discrecionalidad de los jueces para aplicar estas medidas. Es decir, desde el principio, antes, durante el confinamiento se interpretó así, pero después finalmente ya veréis que se va a interpretar en la misma forma, absoluta discrecionalidad del juez. Bien, esto fue el Consejo General del Poder Judicial. También la Fiscalía General del Estado, esta vez el 22 de marzo, es decir, 2 días después, en un comunicado que emitió a través de los juzgados de violencia, dijo que iba a pedir la suspensión de todas las visitas intersemanales y porque para prevenir a los menores de cualquier riesgo en estos traslados que no eran tan importantes. Prohibió además también el traslado de las visitas en los puntos de encuentro, porque se cerraron, y decía sin perjuicio de la posterior compensación. Aunque se acordó en los juzgados de violencia, algunos fiscales han entendido que era para todos los juzgados, también se debería interpretar igual para todos los juzgados. Bien, pues este criterio mayoritario de que se deberían haber estado cumpliendo durante el estado de alarma las visitas normales de fines de semana, las vacaciones de Semana Santa, ojo, que se produjeron durante el estado de alarma, y también los intercambios de custodia, como esto fue el criterio general, después, cuando el Real Decreto lo ha regulado en el artículo 3, las interpretaciones que se van a hacer y que ya se están haciendo por juntas de jueces de juzgados de familia, como ahora veremos, van en la misma línea. Se tenía que haber cumplido, por lo tanto, vamos a ser bastante estrictos ahora en su recuperación o posible recuperación. Bien, ¿cuáles entonces son ahora los criterios generales para restablecer el desequilibrio? Bueno, lo primero, deciros que, aunque el Real Decreto Ley no lo dice, sí que ya muchas juntas de jueces se están pronunciando en el sentido de que este restablecimiento del desequilibrio que haya sufrido un progenitor va a tener carácter excepcional. Es decir, no se va a acordar este restablecimiento en todos los casos que se soliciten. Va a tener carácter excepcional. ¿Qué va a justificar que sí tiene este carácter excepcional se pueda restablecer el desequilibrio? Pues que haya habido causa justificada, es decir, haya habido una mala fe, es decir, una negativa clara de un progenitor en entregar a los hijos, es decir, algo justificado para que uno pueda pedir la recuperación. Porque, como visteis, el juzgado de Torrejón decía que está justificado el no entregar a los menores, con lo cual, si no se han entregado de alguna forma con mala fe o con afán de impedir al otro, en ese momento sí que se va a acordar la recuperación o el restablecimiento del equilibrio, que me gusta emplear esa palabra, que es la que emplea el apartado del artículo 3. Una cosa muy importante que también están dejando claro algunas juntas de jueces de familia: no se trata de compensar exactamente los días o las semanas o las estancias dejadas de disfrutar. Se va a compensar parcialmente. Casi la gran mayoría de las juntas de jueces están entendiendo
que no es una compensación total. ¿Por qué? Porque a lo que se trata es a restablecer el equilibrio y la normalidad lo antes posible en el régimen de estancia de los hijos, en el régimen de visitas. Entonces, si empezamos a recuperar todo lo perdido, esa normalidad nunca va a llegar. Entonces, no va a ser una compensación tal cual. Además, se entiende que la compensación como tal no está prevista en el Código Civil. Sabéis que muchas veces en vías normales pedimos que no me dejaron los niños no sé cuándo y ahora quiero que se me compensen los días, y la gran mayoría de las veces nos dicen que no, porque no está previsto en el Código Civil. Aquí tampoco está previsto exactamente la compensación, sino el reequilibrio. Bien, otra cuestión importante es que los juzgados van a exhortar a las partes a llegar a un acuerdo, y los acuerdos de las partes van a ser muy importantes. Incluso en el acto de la vista, como ha dicho Carmen, antes de entrar en la vista, se va a exhortar a las partes también a llegar a un acuerdo. Por eso habrá que ver incluso a qué acuerdos estuvieron llegando las partes durante el confinamiento, si quedó constancia de ello o no. Puede ser que un progenitor dijera, bueno, pues no voy a recoger los niños porque estoy en situación de riesgo, porque soy sanitario, por ejemplo. ¿Quiere decir eso que he renunciado a mis semanas de custodia? Según el Real Decreto, no. Pero bueno, cabrá luego la discrecionalidad. Por eso, al final, ¿qué es lo que va a primar en todo esto? Pues el criterio del juez que vaya a enjuiciar en cada momento y que vaya a tener que resolver en cada momento. Y lo que sí nos dice el Real Decreto es que será en atención al interés superior del menor. Entonces, como el interés superior del menor es un principio de derecho de familia que ya todas conocemos, vamos a volver a tener este principio presente para resolver estas cuestiones. Y una cosa muy importante, lo que el Real Decreto en el apartado A, artículo 3, establece es que hay que restablecer el equilibrio en cuanto a las medidas que estaban vigentes al momento de producirse el estado de alarma y la fase más dura del confinamiento. Es decir, lo único que vamos a poder pedir es que se restablezca la custodia que ya compartida, que el Real Decreto habla de custodia compartida, no de la monoparental, que se restablezca la custodia compartida que ya estaba y que se restablezcan las visitas o estancias que ya estaban. No vamos a poder pedir a través de ese procedimiento una modificación de esa custodia. Si hay un progenitor que piense que porque el otro ha incumplido quiere ahora pedir una custodia monoparental y tenía una compartida, no es este el procedimiento. Tendría que irse al procedimiento de modificación de medidas de carácter ordinario, que ya conocemos. Este no es el procedimiento. Por eso, y como bien ha dicho Carmen, tenemos muy poco margen con este proceso. Y van a ser pocas, en definitiva, las demandas que se interpongan, porque va a ser muy limitada la actuación de los jueces para recuperar las visitas o estancias perdidas. Bien, ¿cómo se va, en este caso entonces, cómo se va a proceder el restablecimiento del equilibrio en la custodia compartida? ¿Cuándo procede? Bueno, pues procede, como hemos dicho, cuando efectivamente se haya visto que ha habido un afán del otro progenitor en impedir el normal desarrollo de la custodia de los hijos, y se ha impedido que los hijos vayan con el padre sin ninguna razón justificada. Como es una medida de carácter excepcional, y así lo están interpretando las juntas de jueces, no se va a acordar con carácter general la recuperación de todos los periodos de custodia, sino solo de alguna parte de los días que se han dejado de disfrutar. Entonces hay criterios que dicen una parte, otros ninguno, es decir, hay juntas de jueces, como luego veremos, que dicen que no se va a recuperar nada, ni la custodia ni las visitas. Pero lo fundamental es que el Real Decreto no dice absolutamente nada de esa limitación, ni del carácter excepcional, ni de que se tengan que recuperar 5 días en vez de 10, ni 20 en vez de 5, no dice absolutamente nada. Sí que han sido los jueces los que se están pronunciando, pero sabemos que hay juzgados de familia que se han pronunciado. Donde se hayan pronunciado no tenemos más remedio que entrar con los criterios que ellos han adoptado y que ahora muy brevemente voy a decir. Pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es donde nos movemos la mayoría de nosotras, hay muchos juzgados que no son de familia, incluso otros que sí son de familia, en Alcobendas, en Fuenlabrada, en Móstoles, que no se han pronunciado, por lo menos que yo conozca.
Entonces esos juzgados, como no tienen ninguna limitación previa, pueden acordar la recuperación total de las estancias que se han dejado de disfrutar y la recuperación total de las visitas. Eso es importante que lo sepáis. ¿Cuáles son las formas que se están acordando para la recuperación? Las más y las que nos interesan más, que son las de Madrid. Pues bien, la Junta de Jueces de Juzgados de Familia de Madrid, el 20 de mayo pasado, sabéis que hay 13 juzgados de familia, pues 12 de ellos acordaron por mayoría estos acuerdos. Hubo una abstención, que fue la jueza del juzgado 85, María Serantes, que dijo que iba a hacer un voto particular, que de momento no se conoce, y se acordó que, como hemos dicho, por vía de entrada no se acuerda, no va a proceder la compensación, salvo en situación excepcional. Bien, como todas vamos a decir que nuestra situación es excepcional, ¿cómo se van a recuperar las custodias compartidas no disfrutadas? En los casos de custodias compartidas semanales, que son las más corrientes, las que más utilizamos, en los procedimientos, las mayormente establecidas, se van a recuperar 3 días por cada semana no disfrutada. Es decir, cuando se restablezca y cuando haya una resolución judicial que así lo acuerde, el progenitor que no tuvo a los hijos durante la fase del confinamiento va a tener 7 días de su semana más 3, es decir, va a tener 10 días. Y el otro se le van a restar esos 3 de su semana, con lo cual la recuperación va a ser 10 días uno, 4 días el otro. ¿Qué quiere decir? Que va a recuperar 3 días por cada semana que no los haya tenido, no la semana completa, ¿eh? Por eso digo que la recuperación es parcial, no es una compensación total de días. Se va a tratar de que sea en periodo lectivo, no en periodo de vacaciones. Es decir, no se va a recuperar durante las vacaciones de verano para que los niños estén en una normalidad lo más rápidamente posible y sigan y puedan disfrutar de la estancia con cada uno de sus progenitores. En los periodos de custodia compartida distintos a las semanas, por ejemplo quincenales, dicen que se hará en proporción. Como no dicen ya más, ni siquiera en los mensuales, ni en los de 5 días, ni en los de 3 días, pues en proporción. Si tenemos una custodia quincenal, pues entenderemos que un progenitor va a recuperar a lo mejor 5 días de sus 15 y va a tener 20 días y el otro 10. Un poco de sentido común. Eso es lo que dice la Junta de Jueces de Familia de Madrid. Tenemos, por otro lado, a la Junta de Jueces de Barcelona, que se reunió el 15 de mayo de 2020 también, y sí que acordó recuperar las custodias compartidas, y en este caso de forma íntegra, no como el de Madrid, que decía 3 días, sino de forma íntegra durante el periodo vacacional de verano. Es decir, que el que no haya tenido a los hijos un mes completo, va a tener un mes completo en verano, con lo que eso significa de limitación de los menores. La Junta de Jueces de Alicante, por ejemplo, también dijo que se iba a tener de forma continuada, es decir, que si no se han tenido a los niños 4 semanas, se van a tener las 4 semanas seguidas a continuación de cuando se establezca la resolución, con lo cual también va a tardar mucho más tiempo en restablecerse la normalidad de los hijos con el otro progenitor, porque ahora se ha estado 2 meses seguidos, ahora va a estar otros 2 meses con el otro, lo que tampoco parece lo más conveniente para el interés del menor. Bien, como he dicho, hay para todos los gustos. Voy a pasar rápidamente también a las visitas y estancias y luego ya en las preguntas vamos concretando. En cuanto al régimen de la recuperación de las visitas y estancias y la Semana Santa, también deciros que con carácter general se ha acordado la no recuperación de las visitas intersemanales. Es decir, que el que tuviera visitas martes y jueves, miércoles, es decir, cuando hay un progenitor custodio y el otro tiene un régimen de visitas, las visitas intersemanales no se van a recuperar con carácter general. Sí que se van a recuperar las estancias de fines de semana, pero también dependiendo de los distintos juzgados, unos acuerdan que se recuperen todos, otros que se recuperen algunos, etcétera, etcétera. Y en el caso de la Semana Santa, todos los criterios que se han publicado de juntas de jueces acuerdan la recuperación de la Semana Santa, pero también no la Semana Santa completa, sino unos días. Algunos toda la semana, otros menos días. Es decir, tenemos mucha variedad de criterios. Como nos interesa, y vuelvo a lo mismo, los acuerdos a los que ha llegado la Junta de Jueces de Familia de Madrid,
porque va a ser ilustrativo y probablemente también puedan por ahí ir los criterios de las secciones 22 y 24 de Familia de Madrid, pues vamos a pensar que van a ser los criterios mayoritarios. En primer lugar, no se recupera, como hemos dicho, las visitas intersemanales. En cuanto a los fines de semana, tampoco se van a recuperar todos los que no se han disfrutado. Se va a recuperar uno por cada 2 no disfrutados. Y se añadirá al mes, uno al mes. Es decir, si nos tocaban 4 fines de semana a lo largo de los 2 meses de confinamiento, pues vamos a recuperar solo 2 y los vamos a recuperar uno cada mes. Dicen también los jueces de familia que no se van a recuperar las visitas, no se van a compensar las visitas y las estancias en los puntos de encuentro, porque los puntos de encuentro, la razón es que están sobrecargados de trabajo y cuando se pongan en funcionamiento ya tendrán que llevar al día lo que vaya produciéndose día a día y por lo tanto lo atrasado, olvidémonos de ello, que no se van a recuperar. Y en cuanto a las vacaciones de Semana Santa, sí que la Junta de Jueces de Madrid admite cierta parte de recuperación, pero no todas las vacaciones de Semana Santa. Dicen que si la Semana Santa que tuviera que haber disfrutado este pasado mes de abril el progenitor que no tuvo a los hijos, si la Semana Santa que la tenía que haber disfrutado era completa, es decir, los 10 íntegros días o los 8 íntegros días de Semana Santa, de todo ese tiempo solo va a recuperar 5, no los 8 o los 10 que le correspondían. Si en vez de corresponderle la Semana Santa completa tenía la mitad de vacaciones de Semana Santa, va a recuperar el periodo equivalente. Es decir, si con 10 días recuperábamos 5, pues con 5 vamos a recuperar 2,5 o 3. Es decir, no se va a recuperar la Semana Santa completa. Sin embargo, bueno, pues hay otras juntas de jueces. En Barcelona es absolutamente restrictiva con las visitas. Dice que no se van a recuperar ni las intersemanales ni las de fines de semana. Tampoco las vacaciones de Semana Santa. En Baleares dicen que se va a recuperar íntegramente incluso las visitas intersemanales, pues yo digo que esto es disparate, cada uno dice una cosa. En Alicante hay una posición intermedia diciendo que se recuperarán las intersemanales no, que ese es el criterio mayoritario, pero sí los fines de semana no disfrutados, todos. Las vacaciones de Semana Santa también se van a recuperar, pero como si fuera una semana normal, no una semana de vacaciones, porque los niños no han estado de vacaciones, sino en casa encerrados. Bueno, yo lo que veo y el resumen un poco de todo esto es deciros que es un proceso que va a tener muy poco desarrollo y muy poca cabida, porque tendremos que decirles a los clientes claramente que si se van a meter en un procedimiento para recuperar 2 fines de semana de 4 que no han disfrutado, pues no merece la pena, porque les va a salir más caro de lo que van a recuperar. En los casos de custodias compartidas, pues sí, porque efectivamente a lo mejor ha habido un progenitor que ha dejado de estar con los hijos un mes completo, entre las semanas alternas que le tocaban. Y lo único interesante que yo veo de todo esto es que se pueden acumular las distintas peticiones. Como luego María José os va a hablar de las medidas económicas, pues si un progenitor le interesa plantear el tema de medidas económicas, una modificación, una revisión de medidas económicas, finalmente el obligado ya lo veremos, el obligado al pago, pues ya que va a recuperar, a pedir que se le rebaje la pensión, porque aquí sí que se va a poder modificar, no en el tema de custodia y visitas, que ahí no hay modificación, sino recuperación parcial. En ese caso, sí que compensaría ya al cliente que le digamos, bueno, pues ya que vas a pedir una reducción de la pensión o una supresión o lo que sea de la pensión de alimentos, aprovechamos para pedir un restablecimiento a recuperación de las 2 fines de semana que no has tenido a los hijos, de las vacaciones de Semana Santa o de las semanas de custodia. Pero en sí mismo, ya digo, el proceso solo para el restablecimiento de estancias de fines de semana y vacaciones de Semana Santa creo que no va a merecer demasiado la pena y que los jueces van a estar por la labor de rechazar la mayoría de las pretensiones. Bueno, espero haber sido clara y muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo. Muchísimas gracias, Rosa. Damos paso ahora a María José, que nos va a explicar el apartado de las cuestiones económicas, ¿vale? Y veo que vais planteando consultas a través del chat, las vamos recopilando para cuando termine María José en su exposición, las vamos a ir resolviendo.
Gracias, Silvia. Bueno, pues voy a ser muy breve porque tenemos ya el tiempo justo y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me alegra muchísimo que estéis por aquí, sobre todo con todo lo que hemos pasado con el confinamiento. Y bueno, a mí me toca hablar de las medidas económicas. Estas están establecidas en el Real Decreto en el artículo 3, apartado B y C. Y en concreto lo que viene a decir es que se pueden tramitar demandas que tengan objeto, por un lado, el B, solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas matrimoniales, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, establecidos en función al artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el C, el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos. Entonces, ¿cuándo procede presentar este tipo de demandas? El fundamento de estas solicitudes es que procederán cuando puedan haber variado sustancialmente las circunstancias económicas entre cónyuges o progenitores, o bien en el pariente obligado a prestar la prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. Como decía al principio de la exposición Carmen, los juzgados competentes son los que establece el artículo 769 y 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el caso de las solicitudes ex novo, por primera vez recogidas en el apartado C, estaríamos también en los juzgados de primera instancia, como dice el artículo 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, el requisito para admitir este tipo de demandas sería, como decía Carmen al principio, adjuntar toda la documentación necesaria para justificar esas modificaciones sustanciales económicas en el demandante, en la parte actora, ¿no? Estas están recogidas en el artículo 5 del Real Decreto y, como bien decía Carmen, pues será el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en las que figura la cuantía mensual percibida en concepto de desempleo o de subsidios, o en el caso de desempleo para las personas por cuenta ajena, o en el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, autónomos, sería el certificado expedido por la agencia tributaria o la administración tributaria competente que acredite el cese de la actividad o la reducción de los ingresos. ¿En qué se traducen estos documentos? Pues para las personas que trabajan por cuenta ajena sería el certificado de la entidad del Servicio Público de Empleo en el que se acredite la prestación de desempleo, el subsidio de desempleo y las cuantías mensuales que se van a percibir, y el certificado de empresa que acredite el expediente de regulación de empleo o bien la finalización de la relación laboral, la extinción de la relación laboral. Para las personas, para las víctimas de violencia de género, habría que presentar también el acta de conciliación o resolución administrativa judicial con la comunicación a la entidad gestora de la extinción o suspensión del contrato de la trabajadora, presentado por la empresa, y también la orden de protección de la víctima. Para el caso de los autónomos, de las personas que estén trabajando por cuenta propia o que han estado trabajando por cuenta propia, es un poquito más complicado, pero se traduciría en que tendrían que presentar el certificado de la agencia tributaria que acredite la disminución de recursos o el cese de la actividad, el certificado que acredite la baja en seguridad social o la mutua y el cierre del establecimiento, una declaración jurada con la exposición de motivos por los que se solicita la prestación por reducción de ingresos o el cese de la actividad, y junto a esa declaración jurada habría que aportar documentación adicional en el caso de personas que lo puedan presentar porque lo presentan en sus declaraciones, ¿no? Podrían presentar el libro registro de las facturas emitidas y recibidas, el libro diario de ingresos y gastos, el libro registro de ventas e ingresos, el libro de compras y gastos. Y para el caso de autónomos que no están obligados a presentar esa documentación, por ejemplo, presenten su declaración por módulos, que no están obligados y no tienen ese tipo de documentos, pues habría que estar por analogía a lo que establece la ley tributaria para presentación de documentación. En ese caso, podríamos aportar cualquier documento válido en derecho que justifique la situación circunstancial que modifica la situación económica a causas de la crisis de COVID.
Y bueno, en esta parte yo quería recalcar 3 cuestiones interesantes con respecto a estas demandas que se pueden presentar de los apartados B y C. Por ejemplo, una de ellas es respecto a si se puede solicitar la revisión o suspensión de pensiones de alimentos de los hijos con retroactividad al momento en el que se han visto mermados los ingresos, y si se deben tratar como una moratoria al pago o una quita. Entonces, aquí hay varias interpretaciones, como bien explicaba Rosa, hay varias interpretaciones y el Real Decreto no lo deja claro, no especifica, y se va a estar al criterio de la Junta de Jueces o a la arbitrariedad de cada juzgado, pero una de las interpretaciones sería que si se establece una quita se podría ir en contra del interés superior del menor, incluso en contra de la doctrina de la modificación de medidas, y algunos aconsejan que habría que presentar, a la vez que se solicita, siempre habría que solicitar una temporalidad y que vaya acompañado de un plan de pagos. Pero por el contrario, frente a esta interpretación, hay otra interpretación que nos viene a decir que no hay fundamento para establecer una moratoria en el pago, ni la devolución de la diferencia de las pensiones a causas de la modificación por circunstancias económicas, por la crisis por el COVID, porque ya se dan los requisitos sustantivos para la revisión y la suspensión recogidos en el artículo 147 del Código Civil. Por lo tanto, habría que estar a cada caso concreto a revisar todos los recursos económicos de la persona que lo solicita, como en los procedimientos ordinarios, habría que estar a revisar esos recursos y ver el patrimonio y otros recursos, aunque hayan sido mermados sus ingresos por la relación laboral o disminución de ingresos o de trabajo a consecuencia de la crisis del COVID, qué otros requisitos, otros recursos económicos tiene para poder establecer esa reducción, esa revisión de las pensiones. Porque en cualquier otro caso, valorar estas cuestiones en la ejecución de sentencia sería inviable. En la ejecución de sentencia no se puede revisar, por lo tanto no puede haber sentencias que establezcan un carácter temporal de estas solicitudes. Luego otra cuestión que quería recalcar respecto a las solicitudes ex novo recogidas en el apartado C, decir que el criterio de la Junta de Jueces, como mencionaban antes Carmen y Rosa, es la acumulación de acciones. Ahora bien, nos podemos encontrar que no se admita a trámite esta solicitud en cuanto no se hayan presentado medidas paternofiliales antes, porque se entiende que según el artículo 72 y 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se pueden acumular acciones por razón de la naturaleza que no se puedan tramitar en el mismo procedimiento. Y son cuestiones distintas plantear las medidas paternofiliales y plantear una solicitud de pensiones del apartado C del artículo 3 del Real Decreto, que se tramita mediante este procedimiento sumario y urgente. Entonces, en este sentido, pueden plantearse dos escenarios. Uno, que se dé traslado de la inadmisión a trámite, pero que sea subsanable y que se dé plazo para presentar también medidas paternofiliales y se dé trámite, o dos, que se inadmita trámite y que sea insubsanable y dar la posibilidad de presentar un nuevo procedimiento, una nueva demanda que recoja la modificación de la solicitud de las medidas. Y con respecto a la solicitud por parte de hijos mayores de pensiones, hijos que se hayan visto en situación también de haber cambiado sus circunstancias económicas, por ejemplo, un hijo que trabajaba antes temporalmente y ahora está en situación de expediente de regulación de empleo, en suspensión o se ha quedado en desempleo y vaya a solicitar la pensión, habría que fijarse aquí en que el apartado C del artículo 3 solo habla del obligado al pago. Esto significa que el que tiene legitimidad para hacer estas solicitudes es el obligado al pago, si atendemos a una interpretación estricta de ese apartado C del artículo 3 del Real Decreto. Entonces nos podemos encontrar con que haya una falta de legitimidad y habría que hacer valer, en ese caso, y estar al criterio y la arbitrariedad del juzgado que nos corresponda, hacer valer también que, aunque
el precepto solo recoge que el legítimo es el obligado al pago, también en caso de solicitarlo la persona que necesite esa pensión o cualquiera de las otras partes que hayan visto mermadas sus circunstancias económicas a causa del COVID, pues podría solicitarlo haciendo una indemnización extensiva y en relación al artículo, al apartado B, al apartado anterior del artículo 3. Y es un resumen así muy escueto de este apartado del artículo. Yo creo que es una situación muy novedosa. No sabemos a ciencia cierta cuántas vistas vamos a celebrar, no sabemos cómo se van a tramitar, si va a cumplir el objetivo de acelerar todo el colapso de los juzgados, pero sí es verdad que a medida que vayamos celebrando juicios, que vayamos aprendiendo de la experiencia, pues podremos ampliar nuestros conocimientos y compartirlo con todas. Y ya, si queréis, lo dejamos lo que quede, el tiempo que reste para las preguntas. Perdona, muchas gracias, Mariajo, muy clara la exposición. Vamos a iniciar ahora la ronda de preguntas. Habéis planteado algunas a través del chat, que sois bueno, pues la mayoría de las que estáis aquí. Si no hay inconveniente, vamos a iniciar con las que están en el chat y luego pasamos a las preguntas que nos habéis formulado también por escrito. ¿Vale? La primera de ellas, sí que pediría a las ponentes que se activen la cámara y el audio para que podamos ir contestándolas. ¿Vale? Y el resto, si tenéis más preguntas, planteadlas por aquí y si no nos da tiempo, pues lo dicho, que las contestaremos por escrito, ¿vale? La primera de ellas es una pregunta que plantea Mercedes, la que pregunta si el procedimiento es válido para la reclamación de las pensiones impagadas durante el estado de alarma. Yo creo que esta pregunta va dirigida a María José, pero si os animáis a contestarla alguna de vosotras, pues... Bueno, como queráis. Yo creo que solicitar el impago de las pensiones, me corregís las compañeras, pero que yo creo que habría que ir a una ejecución del auto porque son medidas ya establecidas, la pensión ya estaba establecida y entonces si lo que se quiere es ejecutar esa resolución en la que se establece que las medidas se tienen que abonar, la pensión de alimentos, y no ha sido abonada, se tiene que ir a la ejecución de sentencia. Yo creo que estos procedimientos en ningún caso cabe porque estamos hablando de pensiones que se hayan modificado en la revisión o la suspensión por causas económicas a consecuencia de la crisis del COVID. Entonces habría que valorar también cada caso concreto, pero yo entiendo que no sé si las compañeras tienen otro criterio. No, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, quiero un procedimiento de ejecución de sentencia. Esto es para una modificación, está previsto, pero no para, según medidas anteriores, no se han pagado, pues hay que ir a la ejecución de sentencia ordinaria por impago de alimentos. Yo también estoy de acuerdo, es así, hay que ir a la ejecución. A mí sí me llama la atención que el procedimiento, digamos que da una alternativa para quienes no han podido cumplir el régimen de visitas, pero no da una alternativa para quienes no hayan cobrado la pensión. La pensión importa menos y hay que ir al régimen ordinario de la ejecución. Bueno, ahí lo dejo, nada más. Vale. Luego hay otra pregunta sobre los puntos de encuentro, pero creo que Rosa se ha pronunciado sobre este tema. Sí que hay, al parecer, diferencias en relación a las zonas, ¿no? Mercedes habla de que su caso es de Elche y que hay, pues hay un diferente criterio sobre el tema de los puntos de encuentro. Entiendo que habrá que ir caso por caso para ver un poco qué criterios si me permites, yo creo que no todos los juzgados se han pronunciado sobre eso. En Familia en Madrid sí, la Junta de Jueces, pero no todos los juzgados. Y como sí que ha habido durante el confinamiento el criterio de la Fiscalía, que esa es Fiscalía General del Estado, puede ser de aplicación para todos los juzgados del territorio español, con lo cual en Fiscalía dice que se suspenderán, pero que se compensarán después, con lo cual entiendo que aunque se hayan suspendido, con ese criterio se podría pedir que se compensen después, donde no se hayan pronunciado expresamente en su contra los jueces. En Madrid ya se han pronunciado que no.
Luego otra de las preguntas es si la plantea Beatriz Duro, si los progenitores viven en distintas provincias, ¿pueden trasladarse para cumplir el régimen de visitas al domicilio de su hijo de una provincia a otra pese al estado de alarma? Entiendo que se refiere a si está justificado el incumplimiento de ese régimen de visitas y si se podría solicitar el restablecimiento, ¿no? La compensación. Si es compensación del régimen de visitas, pues entiendo que sí, que se puede pedir, siempre que efectivamente haya estado justificado, es decir, que puede pedir la compensación y dependiendo del juzgado al que corresponda, pues ya les digo, si es en Madrid, pues le van a compensar un fin de semana de cada 2, o según cada uno, si se puede pedir la compensación. Mi duda es si lo que está planteando es ahora mismo, no es durante el confinamiento, sino si ahora mismo que todavía, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no podemos salir, si un progenitor tiene que llevarse al niño el fin de semana a Segovia o a Ávila, si puede venir a por el niño y llevársele a Ávila. Esa es mi duda. En cuanto al Real Decreto de Estado de Alarma, no se preveía nada, no se prohibía expresamente, pero por razones de salud pública entiendo que no se debería haber realizado. Y ahora que estamos en esta situación, no he visto yo si las últimas medidas de las fases en las que nos encontramos prevén esta situación. Yo creo que no están previstas. Con lo cual también irá al criterio de cada uno. Si el progenitor quiere venir a por el niño y llevársele a Ávila, pues dirá que está en el traslado del menor, en cumplimiento de unas medidas vigentes, y no creo que le pase absolutamente nada. Otra de las preguntas es muy interesante y que creo que va dirigida a las tres panelistas, es la que plantea María Andrés. Ella plantea si podemos como formular o controlar de algún modo cómo van a afectar a las mujeres mayoritariamente precarizadas estas modificaciones urgentes de pensiones de alimentos o compensatorias, teniendo en cuenta que el empeoramiento del deudor va a ser temporal y no definitivo. Contesto, vamos. Como decía antes, a la pregunta que han hecho sobre el tema de alimentos, de la posibilidad de ejecución, yo creo que está contemplado el decreto para dar soluciones a problemas que mayoritariamente no van a afectar a mujeres, precisamente. Esa es desde mi punto de vista. Porque, por ejemplo, limitan la posibilidad de que por modificación de los ingresos de la que recibe la pensión alimenticia, en el apartado C del artículo 3, que por modificación de sus propios ingresos se pueda pedir más pensión, en el supuesto de que el progenitor que tiene que pagarlos haya venido a mejor fortuna o esté en la misma situación, pero en cambio el contrario sí se establece. O sea, sí se prevé la posibilidad de que se rebaje la pensión si la situación del obligado al pago ha venido a peor, ¿no? Y en la ejecución lo mismo, o sea, da solución a los incumplimientos de regímenes de visitas que mayoritariamente habrán sido de progenitores no custodios y en cambio no a los impagos de pensiones que mayoritariamente habrá sido de progenitoras custodias. Entonces yo creo que efectivamente tiene cierto sesgo de género el decreto en su intención, porque luego realmente, como ha dicho Rosa, yo creo que este procedimiento no se va a utilizar tanto como hemos pensado, como han pensado, y va a haber tantísima avalancha de procedimientos porque realmente no solucionan mucho, solucionan muy pocas cosas. Ese es mi punto de vista. Vale, no sé si María José o Rosa quieren hacer alguna aportación. Bueno, si no, yo pasamos lo único, lo único, muy breve, que opino igual que acaba de decir Carmen, tiene un ligero sesgo. Lo de la pregunta que dirige María de cómo podemos prevenir, pues habrá que estar sobre todo a la casuística de los casos y a no perder esa perspectiva de género nosotras. Yo lo que comentaba al principio de esa interpretación de plantear siempre una temporalidad y un plan de pagos, es difícil pelearla, es difícil pelearla con la fundamentación en derecho, de que hay requisitos sustantivos para no plantearla, porque es difícil luego procesalmente, ¿no?, resolverla, pero yo creo que a lo mejor pues tirar por ahí en ese sentido sería interesante, sobre todo porque sí que creo, en mi opinión sí que creo que iría en contra del interés
superior del menor. O sea, es decir, estamos estableciendo, o hay el Real Decreto que establece las medidas para solicitar la moratoria del pago de las hipotecas, estamos diciendo que va a haber un plan de pagos para pagar a los bancos y no la pensión de alimentos de los hijos. Esto sería pues, un escándalo, ¿no? Iría contra el interés superior del menor. Entonces, yo creo que por ahí sí que queda mucha perspectiva de género y investigar y estudiar cómo plantearla judicialmente. Yo además quería añadir que efectivamente en estas modificaciones de alimentos se va a rebajar temporalmente o definitivamente o de forma indefinida, no digo definitiva sino indefinida, una pensión de alimentos. Termina la vigencia del procedimiento y para volver a la situación anterior o a una nueva modificación nos tenemos que ir al procedimiento ordinario. Tenemos que volver a presentar una modificación de medidas del proceso ordinario, con lo cual, para volver a restablecer ese equilibrio y volver a tener una pensión de alimentos o compensatoria más alta, tenemos que ir a un proceso largo, con todo tipo de plazos dilatados y, sin embargo, para que lo bajen, se prevé este procedimiento rápido y sumario, es decir, que también hay una diferencia sustancial de trato, evidentemente. Sí, yo quería añadir una cosa, y es que para esos supuestos que cuenta Rosa, sí que pedirían las demandas de modificación. En las siguientes demandas que hagamos de modificación de medidas para que se restablezca, una vez que se ha restablecido la situación económica del obligado al pago, para que se restablezcan las pensiones, sí que pediría de forma expresa en la demanda que sea con efectos desde la presentación de la demanda, porque si no lo pedimos de forma expresa o el juzgado, aunque lo pidamos, no nos lo da, no va a haber esa interpretación de ninguna de las maneras. Va a tener eficacia exclusivamente desde que se dicta sentencia, que puede ser perfectamente pasado un año, es decir, que habrá estado un año cobrando la cantidad reducida, aunque el obligado al pago haya recuperado todos sus ingresos. Sí. Hay otra cosa que lo vi antes, en los juzgados de familia de Madrid, la Junta de Jueces efectivamente ha acordado que estos tres procedimientos, el A, B y el C del artículo 3, se pueden acumular. Pero miré ahora mismo la Junta de Jueces de Alicante y dice que no se pueden acumular, es decir, que dice expresamente que los de la restauración de restablecimiento de visitas y custodia no se puede acumular a la revisión de alimentos. Vale. Y lo digo a la compañera de Elche que preguntó tal, la Junta de Jueces de Alicante han dicho que no. Vale, pues si queréis, aquí han planteado dos preguntas más. Lidia Provencio plantea la siguiente pregunta. Si una persona ha dejado de abonar su pensión a los hijos como consecuencia del COVID por ser taxista, si se puede pedir ese procedimiento, en este procedimiento, que si durante este periodo la pensión se extinga. Entiendo, bueno, si lo queréis responder vosotras. Entiendo que se está refiriendo a que hay un descenso de los ingresos de la persona que está obligada a pagar esa pensión y plantea la posibilidad de que se pueda extinguir la pensión a través de este procedimiento. María José. No. Yo creo que en ningún caso el Real Decreto no habla de extinción, habla de revisión. Habla de revisión y habrá que estar a la documentación aportada por esa persona, por ese taxista, que era lo que os comentaba antes, que normalmente el gremio de los taxistas hacen las declaraciones de autónomos por módulos y tendrá que buscar muy bien la documentación que va a justificar, porque no están obligados a presentar libros diarios ni libros contables y probablemente tenga que hacer la declaración jurada, etcétera, etcétera. Va a ser difícil, pero lo tiene que aportar, y en cualquier caso sería revisarla en función a la capacidad del obligado al pago, pero no se habla de extinción. Yo entiendo que cabría la suspensión si realmente hay una situación de absolutamente precaria, claro. Pero desde luego nunca la extinción, y menos si son de hijos menores de edad, que no cabe la extinción de ninguna manera, ¿no? De todas maneras, también digo, habla que ha dejado de pagar durante este periodo en el que no han trabajado los taxistas, ya están trabajando. Estamos hablando de un periodo pasado y la modificación tiene efectos desde que se dicte sentencia, con lo cual, en ningún caso, en el nuevo procedimiento se podrá decir que los 3 o 4 meses anteriores no tiene que pagar, será de futuro.
pero no los anteriores. Los anteriores, si va el otro progenitor a un proceso de ejecución de sentencia para pedir los alimentos impagados durante los 2 meses, el otro podrá alegar lo que quiera, pero vamos, yo entiendo que no. Vamos a decir, yo entiendo que lo que no ha pagado lo tendrá que pagar, lo debe o lo que sea, pero en este procedimiento lo no pagado antes de sentencia lo sigue debiendo, no se le puede compensar ni decir que no lo tenga que pagar. Vale, son las 6:20, a las 6:30 nos desconectamos, ¿vale? Vamos a plantear 2 preguntas más, si os parece bien. Ana Cobos ha planteado una en el foro, pues la leo. Vale. Ana plantea, en el caso de una pensión de alimentos percibida sin una resolución previa, se está percibiendo de manera extrajudicial por las partes. Si la parte preceptora plantea la situación de ERTE, ¿podría plantear el incremento de esta pensión a través de este procedimiento o tendría que presentar una demanda inicial en este caso de medidas paternofiliales por no existir matrimonio previo? ¿Cómo? O sea, se refiere, entiendo, Ana, corrígeme si me equivoco, a que no hay una sentencia, no hay una resolución y se está percibiendo una pensión de alimentos porque lo han acordado las partes. Sí, eso es. Entonces, entendemos, porque hemos tenido contacto con la parte perceptora de esa, la que recibe la madre, la que recibe la pensión, quería tener un aumento de la pensión porque según ella había quedado en un ERTE, cosa que no es así en los momentos actuales, pero bueno, ella en todo caso lo que quería era una subida de esa pensión. Y lo que yo planteo es si eso tiene que ser a través de este procedimiento, que no hay una resolución previa, no hay ninguna modificación de nada porque no hay una resolución de nada anterior, o si tendría que presentar simplemente pues eso, un procedimiento inicial de medidas paternofiliales, de moreuxorio. Gracias. ¿Contestas, María José? Yo entiendo que no. Era bueno, creo que guarda relación con el ejemplo que os ponía del hijo mayor que solicita pensión desde el principio, o sea, inicia una solicitud de pensión. Es que el artículo 3 en el apartado C solo habla del obligado al pago. Entonces, yo entiendo que habría que hacer valer si esa parte tiene legitimidad para presentar este procedimiento. Si no, yo creo que habría que presentar uno de medidas paternofiliales nuevo, pero no por este procedimiento. Yo diría también... bueno, si no, tú, Carmen. No, sí. Yo creo que en el apartado C, perdón, dice que también se pueden plantear por este procedimiento las que pretendan el establecimiento, habla de establecimiento de la obligación de prestar alimentos cuando dichas pretensiones tengan como consecuencia haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación. Entiendo que por esa vía sí cabría la solicitud en este procedimiento de una pensión de alimentos que no está establecido en ningún... Pero si la presenta el que la está pagando. Eso es que yo creo que no, yo creo que pueden presentarla los dos. Lo que pasa es que solamente se va a tener en cuenta la variación de circunstancias del obligado al pago. Es decir, solamente en el supuesto de que se hayan incrementado los ingresos del obligado al pago, entiendo yo que habría posibilidades, la puede pedir también el interesado, o sea, el perceptor de la pensión. Pero solamente se va a tener en cuenta la situación del otro, no la del interesado. Eso es. Vale, muchas gracias, chicas. Sí, yo entiendo que el apartado C. Vale, pues una última. Transcurrido el plazo de 3 meses previsto para presentar la demanda, ¿se puede pedir después una modificación de custodia compartida a una monoparental alegando los incumplimientos derivados del estado de alarma? En caso afirmativo, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, yo creo que lo dije al principio, que a lo mejor quien lo pregunta se incorporó más tarde. Efectivamente, en caso alegando que ahora mismo podía o no compensar
o no interesar, presentar el proceso rápido y decir, yo quiero una modificación de custodia porque tenemos una custodia compartida y el otro progenitor me ha impedido la custodia sin razones, etcétera, etcétera, ha perjudicado el interés de los niños, la normal comunicación, y yo quiero una modificación de custodia de compartida a monoparental. Evidentemente, transcurridos los 3 meses, vamos a irnos a un procedimiento de modificación de medidas ordinario. Y evidentemente, claro que se puede interponer alegando todas las razones y las que hayan venido después como consecuencia de esos incumplimientos del otro progenitor. Sí, sí. Bueno, Pero no en este procedimiento, sino el de modificación de medidas ordinario en el mes de enero o cuando sea. muy bien. Vale, pues entiendo que hay más preguntas que han ido formulando. En la medida de lo posible las iremos contestando por escrito. Como os vamos a mandar también, esto se está grabando, toda la jornada, os mandaremos el link con la jornada para que podáis repasarlo. El documento que Carmen ha hecho con el esquema del procedimiento y también aquellas preguntas que no se hayan podido resolver en esta jornada. Rosa pide la palabra. Sí, no, yo quería decir que también si les puede interesar a algunas compañeras, aunque pueden acceder por Google, pero si quieren algunas compañeras los acuerdos de la Junta de Jueces de Familia de Madrid, también os los podemos pasar. Si alguna está interesada también en los de Alicante, los de Barcelona o los de Baleares, os los podemos pasar. Que nos lo pidan por chat y en la medida de lo que podamos os lo podemos mandar para que lo tengáis más presente. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas, a las ponentes que han estado maravillosas, a Eva que nos ha echado un cable con esta nueva forma de hacer las jornadas a través del webinar y de la forma telemática. Y nada, esperemos que os haya gustado, que os haya servido de ayuda para los casos que vienen y que nos podamos volver a ver en otras jornadas. Muchas gracias a todas. Muchas A gracias. vosotras. Buenas tardes. Gracias y hasta siempre, compañeras. Gracias. Adiós. Adiós.